por la plusvalía quedan vigentes de acuerdo a lo que establece el artículo 556 del COTAD. Comienza el debate y vamos a escuchar al asambleísta Juan Lloret de la provincia de Azuay por Alianza País, más bien dicho por la Revolución Ciudadana. Me quiero referir a la ley derogatoria, a la ley que busca evitar la especulación sobre el valor de las tierras, la mal llamada ley de plusvalía. Y digo mal llamada ley de plusvalía porque lo que pretendía esta ley es controlar el valor especulativo del suelo. ¿Fruto de qué? Fruto de aquellas personas que tienen información privilegiada con respecto al desarrollo de diferentes proyectos de carácter público y privado. Lo que buscaba esta ley es precisamente que esos tributos que se enmarcaban dentro de ese cuerpo normativo puedan financiar diferentes obras y proyectos. ¿De quiénes? De los gobiernos autónomos descentralizados locales, de los municipios. Y me parece justo que si es que alguien se aprovecha de una información privilegiada en donde se van a desarrollar diferentes proyectos de orden público o de orden privado, ese excedente pueda ser recuperado por parte de los gobiernos locales y pueda ser revertido en obras, para que no ocurra lo que ha sucedido a lo largo de la historia, en el caso, por ejemplo, de la vía perimetral de Guayaquil, en el cual, con la información privilegiada de aquellos que estaban en la administración pública de aquellas épocas, y en la administración del gobierno nacional, se proyectó esa vía. Inmediatamente, algunas personas cercanas a aquellos grupos políticos que tenían esa información, inmediatamente compraron esos terrenos para beneficiarse, una vez que se hayan construido esas obras, de esos valores adicionales en cortísimo tiempo. Eso es lo que buscaba esta ley. Y de lo que se trata en muchos de los casos, sobre todo cuando hay inversiones privadas, cuando hay inversiones públicas, se están socializando, todos los ecuatorianos estamos pagando, a través de nuestros tributos se están socializando esas inversiones, pero se está privatizando la ganancia en manos de pocas personas, de aquellos agentes, de aquellas personas, de aquellos actores inmobiliarios que tienen esa información privilegiada. Eso lo entendió el presidente Moreno cuando estaba en la campaña previo a su elección a la presidencia de la República. Y en cada una de sus intervenciones, que yo recuerdo en la campaña porque tuvimos la posibilidad incluso en aquella época de acompañarlo, decía que esa era una ley positiva para el país y para su proyecto de construcción de 325,000 nuevas casas. Lamentablemente, el tiempo ha cambiado y en tan corto tiempo también ha cambiado la opinión del presidente Lenín Moreno. Y no quiere decir que nosotros no respetemos los resultados de la consulta popular, pero sí cuestionamos cómo se llevó adelante esa consulta popular, saltándose lo que establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 104 y el 438. De pronto ese fue el inicio de una ruptura permanente que incluso evidenciamos en esta semana aquí en este pleno de la Asamblea Nacional, una ruptura permanente de la Constitución de la República del Ecuador. No quiere decir que no seamos respetuosos de los resultados que se dieron en esa consulta, pero sí cuestionamos cómo se llevó adelante, saltándose ese orden constitucional. Y algunas personas decían aquí en este pleno, en la sesión en la cual se tocó el primer debate de esta propuesta de ley, que seamos respetuosos de ese mandato. A esas mismas personas yo les cuestiono, ¿qué pasó con el mandato del 19 de febrero del 2017? En el cual el pueblo ecuatoriano, ahí sí cumpliendo todos los procedimientos que mandaba la Constitución y la ley, se pronunció con respecto
a tener una ley que busque regular a aquellas personas y funcionarios públicos que tienen su dinero en paraísos fiscales. Ahí no han dicho nada algunos que hoy cuestionan nuestra posición con respecto a esa consulta popular. Pero quiero ir al tema que conlleva esta ley con un solo artículo. Precisamente, el año anterior, en el 2017, se llevó adelante una nueva conferencia de las Naciones Unidas y fue precisamente la sede de Ecuador en la ciudad de Quito. Fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo sostenible urbano, el Hábitat 3, desarrollado del 17 al 20 de octubre del 2016, perdón por la fecha. Este fue el documento que se aprobó. Este fue el documento que se aprobó con la venia y la aceptación de todos los gobiernos participantes dentro de esta conferencia, entre los cuales estaba el gobierno ecuatoriano, representados en esa conferencia de las Naciones Unidas y cuya sede era aquí, en la ciudad de Quito. Pero ¿cuáles fueron los compromisos de los Estados miembros de esa comisión, de esa conferencia? Los compromisos estaban: la participación en la aplicación de los planes para la nueva agenda urbana en cada una de las naciones, y buscaba precisamente aprovechar ese potencial de desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y para la erradicación de la pobreza. Esos eran parte de los objetivos que conllevaba esta cita de carácter mundial. Y aquí hay algunos elementos que salen a la luz y que yo quiero exponerles en el seno de esta Asamblea Nacional. Dentro de la resolución, en la resolución del artículo 111 de esta conferencia de carácter mundial, y en la cual el Ecuador consignó con su firma la aceptación de esos compromisos internacionales, el artículo 111 dice: promoveremos la elaboración de normas adecuadas y aplicables en el sector de la vivienda, incluidos, según el caso, códigos de construcción, regulaciones, permisos de construcción, ordenanzas y leyes del uso de suelo y reglamentos de ordenación resilientes. Combatiremos y prevendremos la especulación de suelo. Eso fue parte del compromiso que firmó el Estado ecuatoriano. Y también en el artículo 137, que dice lo siguiente: promoveremos las mejores prácticas para captar y combatir el aumento del valor de la tierra y de los bienes resultantes de procesos de desarrollo urbano, los proyectos de infraestructura y las inversiones públicas. Quizá podrían ponerse en práctica medidas como políticas fiscales relativas a los beneficios, según proceda, a fin de impedir que estos reviertan exclusivamente en el sector privado y se especule con tierras y bienes raíces. ¿Acogiendo a qué? A ese criterio que les acabé de comentar, pueblo ecuatoriano. En estos casos, y esta ley lo que buscaba era controlar de que se socialicen las inversiones públicas. Todos los ecuatorianos pagamos impuestos, pero se privaticen las ganancias en pocas manos. Eso es lo que buscaba esa ley que hoy se pretende derogar en el Pleno de esta Asamblea Nacional. Y aquí hay un elemento importante, y para terminar mi intervención, se tiene que llamar a la reflexión y sobre todo se tienen que recordar aquellas participaciones tanto del presidente Lenín Moreno como de su equipo de trabajo, de los señores ministros, en los cuales de manera reiterada se le dijo al pueblo ecuatoriano, incluso en esta campaña, que se iba a llevar adelante una nueva propuesta de ley que busque precisamente regular esa especulación. Vamos a estar vigilantes y pendientes de que llegue al seno de esta Asamblea Nacional una propuesta de ley para cumplir con lo que el Estado ecuatoriano se sometió a través de esta conferencia aquí en la ciudad de Quito, pero sobre todo para evidenciar ese compromiso real, si tiene el gobierno nacional, ¿con quién?
con los más pobres de la patria que todavía no tienen vivienda y que sí aspiran justamente a tener una vivienda digna en donde dar cobijo a su familia y a sus hijos. Muchas gracias.